Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bienvenidos a un nuevo episodio, capítulo de Café Interestelar. Estamos en el episodio redondo número 10. Hemos llegado hasta el 10º capítulo. Eso es un logro. No sabemos cuántos más haremos, yo espero que muchos más. Hoy, como en otras ocasiones, estamos en muy buena compañía. Por un lado, tenemos a Aida Ortega, ella es licenciada en Ciencias Biológicas. Hola, Aida. Hola, buenas tardes. Buenas. También tenemos a Isaías Rojas, nuestro astrofísico profesor en la Universidad Técnica Federico Santa María. Buenas Hola, tardes. Hola. hola. Y, y nada, yo hoy, el episodio que vamos a hacer hoy en el episodio número 10 era un poco una continuación de uno que hicimos del episodio número 8, que estuvimos hablando de curiosidades en general de la ciencia y del sistema solar. Es un episodio que hicimos que se nos quedó un poco corto y queríamos retomar un poco y seguir hablando de estas curiosidades que nos llaman la atención de la ciencia. Hay muchas, hay miles, pero queríamos seguir comentándolas, al igual que el del sistema solar, que el sistema solar, pues todo podría ser una curiosidad en sí mismo, porque también tiene miles de curiosidades, pero vamos a intentar nombrar algunas de ellas también. Pasamos a la otra sección, Isaías, a lo de curiosidades del No, sistema solar. sí, sí, sí. No sé si quieres comentar la noticia esta de la estrella que observó el Hubble. Ah, eso sí, sí. Dale tú y luego complemento yo. ¿Tú viste algo de eso? Porque Vale, no, se yo publicó y es una noticia muy reciente. sí, lo que pasa es que no la tengo delante y sí que me llamó la atención porque la hablaban como un hito, ¿no? El Hubble que ha conseguido captar la imagen de la estrella más lejana, ¿no? Que, Claro, que, sí, la estrella más que lejana. está la más lejana bueno, que esa estrella ya ni existirá. Con O sea, absoluta seguridad, sí, efectivamente. no existe, ¿no? No, no, es que para saber qué tipo de estrella es, en realidad habría que tener su espectro y poder hacer su clasificación espectral. Mm, Pero hay estrellas que viven más que el tiempo de edad que tiene el universo actual, así que no es evidente que esa estrella dejó de existir. Eh, ajá. pero podría ser, o sea, las estrellas más frías viven mucho tiempo, pero, pero no sabemos qué tipo de estrella es, por lo menos entiendo acá que no se tiene su espectro como para saber qué tipo de estrella es. Lo que sí es curioso cuando uno ve la noticia o lee el titular, porque excepto en el grupo local, Andrómeda, que se pueden distinguir estrellas, ya en las galaxias que están más lejanas que eso, no se distinguen estrellas. O sea, cada píxel del detector que está en el telescopio tendrá cientos o miles de estrellas, cada uno de esos píxeles, porque como está muy lejos, entonces abarca una zona muy grande del... O sea, bueno, un píxel sigue siendo pequeño, pero abarca una región grande de una galaxia. Entonces la pregunta es, ¿cómo es posible ver una estrella de una galaxia que está tan lejos? O sea, en este caso veía que el universo tenía como el 30% de su edad, más o menos, si no me equivoco. Bueno, luego lo verifico, tengo la noticia aquí en pantalla por si acaso requiero consultar algo, pero más allá de ese detalle, es cómo es posible que se pueda distinguir una estrella. Y en este caso se logró gracias al efecto de la lente gravitacional, que es algo parecido a lo que se observó cuando Einstein predijo que la luz de las estrellas se curvaba en torno del Sol. Es el mismo fenómeno, solo que con mayor intensidad, sí, mayor intensidad puede ser una forma de decirlo. Y entonces que ocurre que la luz que iba en una dirección se curva y ahora nos llega luz que no nos debería llegar de antes, y eso significa que permite magnificar un objeto luminoso, es decir, que si antes era muy débil para observarlo, ahora lo podemos observar. Y esa es básicamente la idea. Entonces, esta estrella pasó frente a un cúmulo muy masivo y está pasando porque no es algo que ocurre en un instante, sino que ocurre en mucho tiempo. Entonces, esta estrella está pasando frente a un cúmulo y se magnificó y se volvió visible a la distancia que estamos. Que déjame mirar aquí, porque vi que era el corrimiento hacia el rojo, era 6,2, pero no sé a qué distancia está. Ah, vale, mira, aquí dice que la estrella está a 12.900 millones de años luz de la Tierra. 12.900 millones de años luz. O sea En que, otra época, eso es otra época ya, ¿no? sí, claro, claro, bueno, eso significa que
la luz que nos llega de esa estrella salió de la estrella, básicamente, hace 12.900 millones de años. O sea que durante todo ese tiempo ha estado recorriendo el camino entre su ubicación o su galaxia hasta que llega a nosotros. En el camino que la luz viene viajando, se crea el sistema solar, porque esto, sí, se crea el sistema solar, se crea la Tierra, surge la vida en la Tierra, evoluciona la vida en la Tierra, aparecen la explosión cámbrica, y luego aparecen los seres bípedos como nosotros, que pensantes, y construimos telescopios, se conquista el espacio, se lanza un telescopio al espacio que apunta justo en esta dirección y capta la luz que venía viajando de este fenómeno. O sea, Pero lo más normal, lo más así. normal es que esa luz, o sea, ya no, o sea, esa estrella ya no, ya no exista, ¿no? Claro, Más pero normal. no lo podemos afirmar con seguridad por lo que te decía antes, que hay estrellas, las estrellas más frías viven muchísimo tiempo, incluso más tiempo que la edad actual del universo. O sea que, Pero el universo, espera, que igual me estoy perdiendo, pero si el universo, como lo conocemos, estamos hablando de, por ejemplo, el Big Bang se formó hace poco más, ¿no? Un poco más de esos 12.000, sí, se 13.000, unos calculan 13.000 años y 13.700 pico. millones de años. Sí. O sea, que Entonces, sería de las primeras estrellas que se crearían a partir del Big Bang. sí, Las bueno, primeras. sí, no necesariamente porque hay estrellas que viven poco tiempo, muy poco tiempo, millones de años solamente. Ujú. Entonces, no necesariamente para eso también es necesario conocer su espectro. Y no sé si en este caso es posible obtener el espectro, porque a través del espectro tú puedes ver la cantidad de elementos diferentes del hidrógeno y el helio que tienen. Y entonces supone que las primeras estrellas estaban compuestas principalmente de hidrógeno y helio y muy pocos elementos pesados, porque esos elementos justamente los van creando las estrellas durante sus procesos evolutivos. Entonces las estrellas modernas, entre comillas, las contemporáneas, tienen una concentración de elementos pesados diferentes que el hidrógeno y el helio mayor que las estrellas estas que se formaron originalmente. Entonces sería la idea, pero a priori uno lo puede suponer que, claro, son estrellas de formación temprana, pero no necesariamente las primeras, porque no sabemos, no sabemos exactamente, no conocemos el espectro de la estrella. Y hablando de estrellas y de lo que pueden llegar a vivir, entre comillas, si es que puede vivir una estrella, tenemos el Sol, nuestro Sol. Nuestro Sol, ¿cuánto podría vivir o cuánto le queda? Porque a mí es algo que, claro, no Te creo que lo vaya preocupa, a ver ¿no? morir. Te preocupa, No, no pero te preocupes que vamos a tampoco. destruir la Tierra mucho antes de que se acabe el Sol. O sea, Sí, visto los acontecimientos que hay, por desgracia, así es. sí, tenemos más probabilidad de extinguirnos antes que... Pero el Sol está más o menos en la mitad de su vida, entendiendo aquí que la vida es algo no como la vida biológica, sino que se refiere al ciclo en el cual la estrella se mantiene más o menos brillando. Eso es lo que se llama el tiempo de vida de una estrella. Y, y el Sol Y la mitad de tiene, su vida son 5.000 millones sí, de más o años. menos, eso se estima, pero sí, más o menos, entre 5.000 a 6.000 millones. Y entonces su tiempo de Ujú. vida son como entre 12.000 a 13.000 millones de años. O sea que tiene bastante todavía o sea, nos queda Claro, bastante sí. tiempo para seguir jodiendo al planeta, digamos, Sí. por decirlo de alguna forma. O sea, yo pienso que aquí nosotros ya no vamos a estar, o sea, como especie. O sea, basta con que caiga un meteorito y nos despedimos de la Tierra. Mm. No como especie, no como planeta, sino que como Sí, sí. especie. Somos bastante delicados en realidad como todos los organismos que son, bueno, los animales en general, son bastante sensibles a condiciones a cambio. Por ejemplo, hay una serie de especies que se están extinguiendo en la actualidad porque cambiaron sus condiciones ambientales. Las bacterias pueden sobrevivir a todo este tipo de cosas. Y Mm. entonces, mientras más sensibles sean a las condiciones climáticas, más fácil que se extinga una especie. Y nosotros estamos dentro de ese grupo. Sí. Sí, y antes de que el Sol, nuestra estrella, el Sol, porque el Sol solo hay uno, igual que Luna solo hay una, Sol hay Sí, uno. claro. Hay muchas estrellas, pero Sol solo hay un Sol. Claro, claro, claro. De hecho, tuve una Sí, discusión filosófica hace poco con alguien respecto a los escritos de Giordano Bruno, porque Giordano Bruno habla de otros soles, no habla Giordano Bruno. no habla de otras estrellas. Entonces, si uno va a leer los escritos de Giordano Bruno, no los puede descargar de Google Books, los originales, lo que publicó en italiano antiguo, sí,
No queda claro que Giordano se está refiriendo a otras estrellas. O sea, que Giordano entiende que el Sol es una estrella. Entonces, cuando él dice otros soles, no necesariamente está pensando en las estrellas, sino que estaba pensando en que el Sol era un objeto completamente diferente a las estrellas. Bueno, en fin, esa discusión filosófica me acabo de recordar y la mencionó, pero sí, efectivamente, el Sol es un tipo de estrella y eso uno lo puede probar. Y no es evidente durante toda la historia de la humanidad que el Sol era una estrella. O sea, esto es un conocimiento bastante moderno que tenemos. Y se puede detectar justamente por los espectros. Porque cuando tú tomas el espectro del Sol y lo comparas con los espectros de las estrellas, te das cuenta que hay algunas estrellas que tienen exactamente el mismo espectro del Sol. Entonces ahí te das cuenta que el Sol es un tipo de estrella y la única particularidad es que lo tenemos aquí al lado. Desde el punto de vista de distancia astronómica me refiero, ¿no? El Sol lo tenemos acá al lado y hay otras estrellas como el Sol, pero que están más lejos. Entonces la vemos como disco brillante en la noche, pero hay otros tipos de estrellas diferentes que el Sol. O sea, el Sol es un tipo, no es ni el más frecuente, ni es el que está en la mitad de la clasificación, ni el que está en la mitad de las temperaturas. Cuando dicen que el Sol es una estrella promedio, la verdad que yo no entiendo qué quieren decir con eso, porque el Sol no tiene nada de promedio, no está ni en la mitad de nada, ni está en la mitad del rango de temperatura, ni su composición química es la mitad de entre las primeras y la última. O sea, el Sol es una estrella y ya, no es ni la típica, ni es la más numerosa, ni es la más común. Las más comunes son las estrellas frías, que son las dale, enanas, ¿cuáles son? ¿Cómo se las llaman? enanas tipo M. Tipo Las M, enanas, sí, las enanas rojas que son las las estrellas más rojas. abundantes, sí. Y de hecho, ¿cómo uno lo sabe? Bueno, porque tú puedes mapear el entorno del sistema solar. El Sol está en uno de los brazos espirales de la galaxia. Y entonces, cuando tú mapeas, te das cuenta que las estrellas muy masivas o las muy brillantes y muy masivas son las que menos hay. Y las estrellas como el Sol son menos, pero o sea, perdón, son más, pero las estrellas que son muy, muy abundantes son las estrellas frías. De hecho, las estrellas frías, la mayoría no son visibles a simple vista. Próxima Centauri, que es la estrella más cercana al Sol, no es visible a simple vista. Es una enana roja. Pero bueno, son las más frecuentes en nuestra galaxia, ¿no? Que sepamos. Claro, tampoco sabemos si en otras galaxias a lo mejor hay otro tipo de Se estrella puede de otras mapear, frecuencias. en este caso, se puede mapear en galaxias cercanas, como las nubes de Claro. Magallanes o Andrómeda, y no es muy diferente, pero aparte los modelos de formación estelar, que son Mm, modelos numéricos, muestran que es más fácil formar estrellas pequeñas que estrellas muy grandes. grandes. O sea que eso es, digamos, las simulaciones son consistentes con las observaciones. Pero es cierto, hay otras galaxias que son, por ejemplo, las galaxias. A todo esto, las galaxias no son muy fuertes, pero, pero recuerdo lo de los cursos que tuve o las asignaturas que cursé cuando estaba estudiando esto, que tuve varias de galaxias y de evolución de galaxias. Entonces, hay galaxias como las galaxias esferoidales que tienen estrellas que están muy evolucionadas. Entonces, al parecer, este tipo de galaxias se formaron por procesos de colisiones de galaxias de discos y eso hizo que el gas se convirtiera muy rápidamente en estrella y entonces cuando la observamos nosotros ya esa estrella está muy evolucionada y no hay prácticamente formación estelar. Y en ese caso, claro, los tipos de estrellas son diferentes porque las estrellas van evolucionando y se van inflando y van, por ejemplo, el Sol se va a inflar en algún momento y va a cambiar de color, va a cambiar su tamaño, no cambia su masa, pero sí cambia su tamaño y su color. Ujú. Hay una diferencia muy grande de temperatura, ¿no? Entre en la parte de la superficie del Sol y en el interior, muy grande. O sea, por lo que he podido ver yo, estamos hablando de que a lo mejor dentro del Sol hay una temperatura de 15 millones de grados centígrados en el interior. Claro, debe Y ser lo al que menos son, de 10 sí, de 10 millones, porque bajo esa sí. temperatura no ocurre la fusión del hidrógeno. Ajá. El hidrógeno se Entonces la fusiona temperatura para tiene que ser... formar el helio, Tiene ¿verdad? que El ser. hidrógeno se fusiona para formar el helio, ¿no? En el Sol, Claro, claro, claro. En realidad están ocurriendo muchas reacciones nucleares en el interior del Sol, pero de acuerdo con las temperaturas se pueden dar, es más probable que ocurran unas reacciones más que otras. Y dentro de las reacciones hay varios tipos de reacciones que producen de hidrógeno a helio, no hay una única, hay como 5 o 6 variantes de reacciones nucleares que producen que el hidrógeno se convierta en helio. Pero aquí también quiero desmitificar un poco porque
en realidad lo que ocurre es que los protones chocan en el interior en la zona del núcleo del Sol. Los protones chocan. Y un protón es un núcleo de hidrógeno, pero en realidad no es un átomo de hidrógeno lo que hay ahí, sino que son colisiones de protones. Y esas colisiones son lo suficientemente energéticas para vencer a la repulsión que tienen los mismos protones sobre sí mismos porque tienen la misma carga, se repelen eléctricamente. Algo similar a cuando uno toma dos imanes con los mismos polos y los trata de acercar y ve que generan una fuerza de repulsión. En este caso, los protones se repelen. Y entonces, para que los protones se alcancen a acercar lo suficiente y entren en juego las fuerzas nucleares y otras cosas, tienen que moverse a muchísimas velocidades y las altas velocidades están asociadas a altas temperaturas. Así que sí, y eso se sabe por modelos, porque se construyen modelos del interior del Sol. Hay muy poca información que podemos extraer del interior del Sol porque justamente el interior del Sol no es visible, excepto que uno puede estudiar los neutrinos, que es una forma, y hay otra forma que tiene que ver con oscilaciones que ocurren en la superficie del Sol, algo así como lo equivalente a los terremotos que ocurren en el Sol. No son terremotos, sino que son heliomotos o algo así, se llaman. Hablando de que no podemos averiguar muy bien el Sol, porque claro, las temperaturas que tienen son muy altas, sí que hay una sonda, ¿no? Hay alguna sonda que recientemente sí que ha estado acercándose mucho, creo que es la sonda Parker, si no me equivoco. Así es, entró en su corona, de hecho, atravesó su corona hace unos días atrás, unas semanas tal vez. Uh-huh. Pues y se perdió ya, o sea, esa sonda va y se estrella contra el Sol. No estoy seguro a ver, bueno, vamos a buscarlo, porque la verdad es que las misiones espaciales no son parte de la astronomía y la astrofísica, son parte de la astronáutica, así que no estoy muy al tanto de eso, pero lo vamos a buscar. Entonces, vamos a poner sonda Parker. Bueno, lo que a mí me da la impresión que todavía está en funciones. Sí, yo creo que también, pero no te lo puedo asegurar. Lo que quería comentaros, la diferencia es de temperatura, pues que tampoco se sabe muy bien por qué es, ¿no? Se debe de ser por lo que está comentando un poco Isaías, pero vamos, de la temperatura del exterior, que no he dicho lo que era, estamos hablando a lo mejor que son de 5.000 grados Kelvin, que sigue siendo mucho en la superficie del Sol, pero de 5.000 grados Kelvin a 15 o 10 millones, entre 10 millones y 15 millones de grados Kelvin, es una barbaridad la diferencia que hay entre el exterior y el interior. Ese es uno de los problemas modernos de la astrofísica solar, el saber por qué se calienta la corona. Porque supongamos que prendemos una estufa o un calefactor en casa, ¿no? Lo natural sería que si uno se aleja, la temperatura vaya bajando, y si uno se acerca, la temperatura aumenta, ¿no? Y bueno, en realidad el Sol no tiene superficie, pero entendamos que sí, hay como una zona visible que es la fotosfera, y pensemos que eso es algo equivalente a la superficie. Si es que uno se va alejando de la fotosfera hacia el exterior del Sol, la temperatura va bajando hasta que en algún momento la temperatura empieza a subir. Y justamente cuando empieza a subir es donde se acaba la fotosfera y empieza una capa que se llama la cromósfera, luego hay una zona intermedia, y luego la temperatura se dispara, como dices tú, a un par de millones de grados. Y eso no está tan claro por qué ocurre, pero ahí sí hay algunas ideas que tienen que ver con justamente algunas explosiones que ocurren en esta zona de la fotosfera, y esas explosiones se propagan a lo largo de la atmósfera solar, que serían, bueno, la fotosfera, la cromósfera y la corona. Pero ocurre que la densidad de la atmósfera decrece, y bueno, en la Tierra también pasa eso, ¿no? Si nos vamos alejando de la superficie de la Tierra, la densidad de la atmósfera decrece. Y entonces, cuando la densidad decrece, aumenta la rapidez de propagación del sonido. Y entonces producen, en el caso, por ejemplo, los vuelos, se miden en Mach cuando se alcanza la velocidad del sonido, y resulta que los aviones a mayor altura les es más fácil alcanzar la rapidez del sonido porque es más baja esa rapidez. En el caso del Sol, lo que ocurre es que se producen estos estampidos, igual que cuando los aviones alcanzan la rapidez del sonido, se producen unos estampidos muy, muy grandes, que de hecho los aviones tienen prohibido hacerlo cerca de las ciudades, y esos estampidos calentarían de cierta forma la corona, porque se volverían, estas ondas se volverían en ondas supersónicas. Y además estas ondas se acoplan con el campo magnético. Entonces hay otros fenómenos ahí, se llaman ondas magnetohidrodinámicas. Y ese es como el modelo que hay en la actualidad, pero no está, es un modelo. No
no está dada la última palabra, sino que es una idea de cómo se podría calentar la corona, porque no es claro. Pero también debo decir de que a densidades bajas el concepto de temperatura no es el mismo que meter la mano en el agua hirviendo, porque las partículas están muy lejos unas de otras y entonces les cuesta interactuar entre sí. La probabilidad de que entre ellas choquen y por lo tanto se transfieran energía es más baja, Es muy baja. producto de la baja densidad. Así que el concepto de temperatura, cuando hay bajas densidades, no es el concepto que nosotros, o la sensación térmica que nosotros tenemos, la idea que nosotros tenemos de temperatura. Sí, pues precisamente debido a esa baja densidad que comentas de las partículas de la atmósfera del Sol, eso es lo que ha propiciado a que la sonda Parker no se haya desintegrado, porque, como por lo comentaba Aida, o sea, no está, la sonda sigue estando ahí y por lo visto va a pasar más veces cerca, se ve que está orbitando alrededor, con órbitas muy bajas al Sol, pero no se desintegra. O sea, y eso es debido a un escudo térmico que tiene, que lo estaba mirando también, pero precisamente es por lo que dice Isaías. O sea, la sonda Parker, mira, os voy a resumir, se convirtió en la primera nave espacial en tocar el Sol, tocar entre comillas. Pero en lugar de acabar derretida por las elevadas temperaturas, pues tomó muestras de partículas, analizó campos magnéticos y continuó con su viaje. Pero ¿cómo es posible que un dispositivo enviado desde la Tierra sea capaz de funcionar con condiciones tan extremas? Pues por lo que decíais a ellas, la clave está en la baja densidad de las partículas de la atmósfera del Sol y un avanzado sistema de protección térmica. Le han puesto, por lo visto, esta sonda Parker tiene una especie de un escudo que lo que está haciendo además es protegerlo a temperaturas elevadísimas, pero de 5.000 o 5.500 grados centígrados o algo así, son elevadoras muy altas, pero sigue estando ahí. Claro, lo más importante ahí es proteger también la electrónica, porque hay partículas de alta energía que pueden atravesar y dañar la electrónica. Entonces, es importante que la sonda pueda seguir funcionando, porque una cosa es la temperatura y otra cosa son las partículas de alta energía que pueden dañarlo. Hemos conversado, creo, en algún momento qué pasa con los satélites cuando hay explosiones en el Sol, estas erupciones coronales, que acaba de haber una, si no me equivoco, hoy día, pero como el Sol esférico, no tiene por qué la Tierra estar en ese camino, pero cuando ocurren estas explosiones que se llaman eyecciones de masa coronal y eh, se lanzan una serie de partículas al sistema solar. Y claro, si la Tierra pasa justo por la zona donde están yendo estas partículas, ocurre que la atmósfera terrestre se infla y eso produce problemas en las órbitas de los satélites, pero también los satélites se dañan producto de esta lluvia de partículas que viene del Sol y entonces se daña su electrónica. Eso significa que de alguna forma se han desarrollado métodos para permitir que la electrónica siga funcionando en las cercanías del Sol. Yo recuerdo, y con esto voy a terminar para no alargar mucho este tema, pero recuerdo que en algún momento haber visto una serie de ciencia ficción, si no me equivoco, era Stargate Universe, que era una nave que viajaba entre galaxias, que era una secuela de esta serie de Stargate de ciencia ficción. Y esas naves como que capturaba energía atravesando la corona de las estrellas. Y quiero mencionar también, porque no es evidente que no todas las estrellas tienen corona. Las estrellas que son las estrellas más calientes no deberían tener corona. Cuando uno ve en ciencia ficción se da cuenta que cuando hay un astrofísico detrás o cuando no lo hay, porque ponen como que todas las estrellas tienen corona, y no es así. Las estrellas tienen una temperatura máxima, que no la recuerdo en este momento, de memoria, pero un poco más que la temperatura del Sol. Y las estrellas que son mucho más calientes que el Sol no tienen corona, las que están por lo menos en este proceso de fusión hidrógeno-helio, porque después hay otro tipo de estrellas más evolucionadas que también pueden alcanzar esas temperaturas. No tienen corona. Entonces también eso dentro de las curiosidades lo menciono, porque en el caso nuestro la corona se descubrió por los eclipses de Sol, y eso también es una curiosidad, viendo con esta idea de las curiosidades, porque la Luna tiene más o menos el mismo tamaño que el Sol en el cielo. Entonces, cuando la Luna pasa frente del Sol, literalmente frente al Sol en un eclipse total, se revela la corona, se ve a simple vista. Yo no sé si las personas que nos oyen han tenido la posibilidad de ver un eclipse solar total con sus propios ojos, pero yo he tenido la fortuna de ver dos ya totales, porque también he visto anulares, pero donde se cubre completamente el disco solar y la corona se enciende. O sea, hay una zona en torno del Sol que empieza a brillar y justamente la atmósfera del Sol, que normalmente, como el Sol es muy brillante, no se observa. Entonces tenemos doble coincidencia. Primero, que el Sol tiene corona, porque no podría ser una estrella que no tiene corona.
y además que la luna tiene el tamaño preciso para que en los eclipses se revele la corona. Tal vez la hubiésemos descubierto hasta, bueno, en estos tiempos modernos la corona, pero se conoce desde la antigüedad, la corona solar. Ujú. Y un día de estos, bueno, dentro de 5.000 millones de años, el Sol se expandirá y se convertirá en lo que se llama un gigante rojo, ¿no? Y ahí devorará los planetas que tenga más cercanos, que en este caso sería Mercurio y Venus, si no me equivoco, o no se sabe, o más allá, llegaría Eh, hasta la Tierra. Bueno, aquí moriríamos seguro, porque claro. sí, pero yo creo que ya no vamos a estar, pero sí, No. efectivamente. Es muy difícil de prever exactamente hasta qué tamaño va a alcanzar el radio solar, pero sí podría ser perfectamente, o sea, Mercurio y Venus seguro que están dentro. Y es posible que la Tierra, e incluso es posible que Marte, pero eso no está tan claro. Yo no conozco a nadie que haga estas simulaciones como para poder preguntarle cuáles son los números actualizados. Pero sí, efectivamente, la atmósfera solar se infla. Y se infla porque en este momento la fusión nuclear, que es la que produce la energía, ocurre en el núcleo del Sol. Pero va a llegar un momento en que la fusión nuclear va a empezar a aparecer en capas más externas del Sol. Siempre dentro del Sol, pero más externas que el núcleo. A eso me refiero con más externas. Y entonces, a medida que el Sol empieza a tener diferentes capas, como una estructura de cebolla donde hay fusión, eh, se genera la suficiente energía, o sea, se genera tanta energía que esa misma energía que se genera empuja a las capas externas del Sol y hace que se infle o se expanda. Se producirán fuertes vientos, ¿no? O algo así, vientos estelares, creo que le llaman. No he visto cómo... Sí, bueno, los Y vientos una... estelares tienen que ver con estas erupciones solares que conversaba hace un rato, que se llaman, bueno, erupciones solares, el término más preciso, pero también se Sí. llaman eyecciones de masa coronal, en los cuales se produce una explosión y sale una cantidad de material del Sol, pero el Sol es una estrella que se considera inactiva. O sea, para nosotros que hayan estas explosiones y que de vez en cuando afecten a la Tierra, es preocupante, pero las estrellas más abundantes, que son las estrellas M, en general son bastante más activas. Mientras más frías las estrellas son más activas, y estas estrellas activas, de hecho, podrían perfectamente evaporar un disco protoplanetario y quedarse sin planetas. Todos los planetas del sistema solar, por ejemplo, por poner un ejemplo. Claro, porque son estrellas que son muy activas y estos están constantemente erupcionando, y estas erupciones lo que hacen es barrer con la materia que está en el disco, y entonces no da tiempo que los planetas se formen, o si se formen van a ser rocas o cosas como las que uno ve en el cinturón de asteroides. Mm. Pero yo tengo muchas dudas aquí, Isaías, porque en realidad el sistema solar, como quien dice, lo acabamos de empezar a estudiar, ¿no? Y a mí, cuando hablamos de estos datos y parece que son datos muy fiables o datos muy precisos, de decir, pues al Sol le quedan todavía pues 5.000 millones de años de vida o eso, o el Sol no es muy activo en comparación con otras, o sea, nuestra estrella, el Sol no es tan activo como otras que pueden ser mucho más dañinas y provocar fenómenos como los que acabas de explicar, pero eso no explica, por ejemplo, o sea, tengo varias preguntas aquí, perdona que me estoy bifurcando. Ya, ¿Cómo claro, pero podemos espera, llegar a espera, saber? distingamos las dos cosas, porque lo de la Sí, estrella activa es algo observacional. Tú cuando tomas los sí. espectros de las estrellas, tú vas al observatorio, yo estuve 6 meses en el observatorio obteniendo espectros de estrellas frías, y te aparece una línea de emisión en el H-alfa en particular, una tremenda línea de emisión, y uno se da cuenta de inmediato que es una estrella activa. Después, los mecanismos por los cuales una estrella activa tiene una línea de emisión como esta es otra discusión, pero uno los espectros observa, puede distinguir que hay estrellas activas, y eso no es Ujú. algo, o sea, son datos experimentales o datos observacionales. En cambio, lo de la expansión del Sol, esos son modelos. Entonces hay que Ujú. distinguir, porque de repente, claro, Sí, uno dice cosas y parece que estuvieran al mismo nivel. Pero una cosa son los modelos, lo que tú puedes generar computacionalmente a partir de la física que tú sabes, y la otra son los datos empíricos, como por lo que te decía hace un rato, que las estrellas tipo M son las más abundantes, son un dato observacional. No es producto de modelo, pero también se puede reproducir con modelos. Por lo tanto, hay una ujú. realimentación. Ahora sí, te devuelvo la palabra.
No, pues decía que una estrella como la que es el Sol, que es de tipo G, no puede evolucionar a convertirse en tipo M, por ejemplo. Es todo tan cuadrado, quiero decir, seguramente sea como tú dices, tú estás observando que unas estrellas son de tipo M y las estrellas de tipo M pues provocan este tipo de eventos. Sí, sí, Pero las una estrellas estrella... pueden cambiar de tipo, pero eso tiene que ver con su evolución, porque los Ujú, tipos espectrales tienen que ver con características de sus espectros. ya, Y a ver, distingamos los espectros como hubo ya una discusión de espectro en este, en este café sí, interestelar, entonces voy a suponer que ya cuando hablo de espectros más o menos hay una idea, pero si no, quien esté escuchando tendrá que ir a oír ese podcast de espectros que fue hace 2 o 3 sí, podcasts o, atrás, ¿no? o googlear, en Sí, Google puedes claro, claro, claro. buscarlos. Entonces, porque si no tengo que empezar a explicar cosas que nos van a requerir mucho más tiempo. Entonces, supongamos Sí. que se entiende cuando se habla de espectro qué es lo que son. Los espectros entonces tienen dos componentes, una que se llama el continuo y otro que se llaman las líneas. Y el continuo tiene que ver con la curva principal, como la envolvente. Y, y después las oscilaciones que tienen en torno de esto son las líneas, que son las líneas oscuras o las líneas de emisión, que mencionaba recién en el caso de las estrellas activas que tienen líneas de emisión. Pero las estrellas como el Sol tienen líneas de absorción. Pero ocurre que cuando el Sol se expanda, las capas externas del Sol se expandan, estamos pensando ya en una etapa muy avanzada de la evolución del Sol, la temperatura se va a enfriar, el Sol va a cambiar de tipo espectral, porque la temperatura está íntimamente asociada con el tipo espectral. Entonces, cuando tú me dices las estrellas pueden cambiar de tipo espectral, sí, pero eso requiere que haya un cambio sustancial de temperatura de la región en la cual proviene la luz que nosotros observamos de la estrella, que es de la fotósfera principalmente. La luz que recibimos del Sol viene de la fotósfera. Entonces, si la fotósfera se expande y se enfría, va a cambiar el tipo espectral. Sí, efectivamente, eso puede pasar. Pero no es algo que pasa como que un día la estrella, como uno se cambia ropa, ¿no? O sea, el Sol tiene un tipo espectral y ese tipo espectral se va a mantener por mucho tiempo y después cuando el Sol pase a etapas más evolucionadas y su temperatura cambie en la fotósfera, efectivamente va a cambiar de tipo espectral. Ujú. De hecho, se va a convertir en una gigante roja. Y las gigantes rojas son típicamente estrellas tipo M. Vale, y entonces no sé si ese mismo estudio del espectro es capaz de determinar, es lo que nos permite determinar los años de vida que le pueden quedar al Sol, o es de otro, o sabemos debido a qué. O No, sea, ¿cómo bueno, sabemos? el tema de la edad del Sol es un poco más complicado. Mira, hay formas de saber si la estrella es joven o no, y eso se ve buscando ciertos compuestos como el litio. El litio, que está bastante de moda por las baterías, el litio es un elemento que rápidamente desaparece de las estrellas producto de las mismas reacciones que ocurren en la misma estrella. Entonces, hay un marcador de litio que te dice si la estrella es joven o no. Entonces, el Sol no está en esas características. Pero al menos el Sol tiene la edad que tiene el propio sistema solar, y eso tú lo puedes medir en las rocas como la Luna y la Tierra. O sea, de hecho, en algún momento los geólogos no estaban de acuerdo con los astrónomos respecto de la edad del sistema solar. Y por cierto que si los geólogos tienen una forma muy detallada y muy precisa de medir las rocas más antiguas, que están en torno de los 3.800 millones de años, me parece que son las rocas más antiguas que se encuentran en la superficie de la Tierra, en algunas regiones como Groenlandia y Australia, significa que el Sol debe tener al menos esa edad, al menos. Entonces ya ahí eso te pone una condición respecto a la edad del Sol. No es que uno va y le mira el DNI o su documento de identidad y ve cuánto. Yo sé que es burdo lo que estoy diciendo, pero no es simple determinar la edad de una estrella. Pero hay técnicas que sí permiten a través de estudio incluso de los mismos espectros, porque los espectros tienen que ir cambiando, no el tipo espectral, pero sí, por ejemplo, los anchos de las líneas y cosas de ese estilo van cambiando con la evolución de la estrella. Y entonces también por abundancia de elementos se pueden hacer estimaciones de edad de las estrellas. No recuerdo exactamente, porque nunca me dediqué a eso, a hacer estimaciones de edad de estrellas, sino que estábamos viendo justamente temas de clasificación espectral y cosas de ese estilo, y buscando estrellas que fueran activas. Entonces no recuerdo muy bien cuáles son los detalles para hacer la medición de la edad de una estrella. Pero lo puedo mirar para otro podcast, para el siguiente tal vez, o otro de curiosidades. Puedo darle un vistazo y refrescar un poco mis conocimientos de cómo se estima la edad de una estrella.
Pero en este caso, como te digo, al menos sabemos que el Sol tiene que ser tan antiguo como los planetas que están, que están en su entorno, porque el disco protoplanetario se forma en conjunto con la estrella. Y eso también es algo que se observa, o sea, se observan otras estrellas que están en proceso de formación planetaria y se ven los discos protoplanetarios en torno a las estrellas, entonces también es algo que se sabe, y esto tú lo puedes modelar por una parte, pero también se puede observar. Se ha observado con ALMA en particular. Bueno, yo con que sean tantos años yo me quedo tranquilo. Mi preocupación era por si, yo qué sé, me voy a acostar y mañana me levanto y el sol de repente, no sé, empieza a hacerse grande, gigante, nos devora y vamos. Bueno, lo que pasa es que para que eso ocurra se tiene que acabar el hidrógeno en el núcleo. Y entonces tú a través de modelos, porque tú sabes cuánta radiación está saliendo del Sol, cuánta energía está emitiendo el Sol, y tú puedes medir cuánto, también puedes estudiar los neutrinos, que son partículas que están asociadas directamente con las reacciones nucleares. Entonces tienes información de lo que está pasando dentro del Sol, porque tienes la energía que nos llega y los neutrinos que te contaba, más otras cosas que se estudian como las oscilaciones de la fotosfera de las estrellas, que también es algo que mencioné antes. Entonces hay información acerca de lo que pasa dentro. Pero no es precisa esa información, sino que se tienen que hacer modelos. Y entonces tú sabes cuál es la masa del Sol, puedes calcular cuál es la región interna del Sol. Nosotros, de hecho, en el máster, cuando cursábamos, una de las cosas que hacíamos era un modelo del Sol, un modelo computacional del Sol. Se programa y tú obtienes datos y obtienes información de lo que está pasando dentro del Sol. Entonces, a través de modelos que se programan y que tienen que tener en consideración la física y lo que se observa, además. ¿No? Entonces, tú sabes que con la edad que tiene el Sol, prácticamente ha consumido como el 38% del hidrógeno del núcleo, que no es la misma cantidad que tiene cuando tú miras el espectro del Sol y ves cuánto hidrógeno tiene, el Sol tiene como 74%, no recuerdo, estoy diciendo memoria, pero como un 74% de hidrógeno y un 25% de helio. En el interior, y esto se sabe por modelo, y esto no es algo observado, sino que se sabe por modelo, se estima que el interior del Sol, el núcleo donde ocurren las reacciones nucleares, como el 38% del hidrógeno se ha convertido a helio. Entonces todavía le queda bastante combustible en el fondo. Es como cuando tú vas conduciendo en la carretera y miras tu medidor de combustible y ves que está a mitad, tú dices, bueno, todavía tengo, puedo llegar tal vez a la próxima estación, a la ciudad próxima, a llenar el tanque, ¿no? Es más o menos eso. Lo único que aquí el combustible es el hidrógeno. Así es. Y cuando el hidrógeno colapse es cuando se producirá... ¿no? Cuando el hidrógeno llegue más o menos al 10% en el interior, siempre estoy hablando del interior, porque afuera la composición química no cambia, es solo en el interior. Cuando llegue más o menos... Es que son estrellas evolucionadas los púlsares, no una estrella que esté convirtiendo hidrógeno a helio o que se esté produciendo fusiones de este tipo, que se llaman estrellas de secuencia principal. Las estrellas que están en proceso de fusión de hidrógeno a helio se llaman estrellas de secuencia principal. Y entonces los púlsares, las estrellas de neutrones son estrellas que no están en secuencia principal, así que nada de lo que esté diciendo se aplica a ellas. Entonces, en el caso del Sol, cuando se alcance más o menos el 10% del hidrógeno, cuando quede como un 10%, ya el Sol va a entrar en proceso, o sea, va a pasar a un siguiente estadio de evolución. Porque ahí va a disminuir la generación de energía, y cuando disminuye la generación de energía, el núcleo se contrae. Y eso es porque la radiación del Sol está empujando hacia afuera el Sol. Y si disminuye la energía que manda hacia afuera, entonces la gravedad comprime. Y cuando eso pasa, sube la temperatura y se activan otros procesos de fusión en las capas cercanas del núcleo. Y entonces empieza a ocurrir fusión fuera del núcleo, que era lo que te contaba hace un rato, que el Sol empieza a tener como capas en las cuales van ocurriendo diferentes fusiones. Y esto va ocurriendo sucesivamente y el Sol se va inflando de esa forma. Pero el Sol, como te digo, se estima que ha consumido como un 38% de su hidrógeno en el núcleo. Y para que esto ocurra tiene que haber consumido el 90%. Es decir, que te queda bastante. Y Carlos, que no te preocupes, que esta noche la pasas. Sí. Sí. Puedes dormir tranquilo hoy, por lo menos. Sí. Sí. Es que son cosas que yo creo que deberíamos saber todos un poco, ¿no? Yo qué sé, me parece cultura general que no se explica, vamos. Son cosas, Carlos, que uno las estudia por muchos años en el posgrado. O sea, o sea, yo ahora
conversando me doy cuenta que sé cosas. Normalmente no me doy cuenta bueno, hay cosas que sí enseño, como doy clases de física, entonces sé que sé cosas, pero que en el caso de la astronomía y la astrofísica uno sabe cosas, pero porque la ha estudiado y para saber de estrellas uno tiene que cursar al menos una asignatura de atmósferas estelares, una asignatura después de interiores estelares y de evolución estelar. O sea, hay al menos 2 asignaturas de posgrado que uno tiene que cursar para esto y para además poder cursar esa asignatura de posgrado tiene que saber un montón de cosas de física de pregrado, porque son prerequisitos. Entonces no es simple, o sea, no es un conocimiento público, no tiene, o sea, entiendo tu idea de que como tú dices que debería ser como de cultura general, pero en realidad no tiene nada de cultura general, son cosas súper complejas. Y porque aparte, por ejemplo, cuando tú me dices, bueno, ¿y cómo sabemos no sé qué? Uno tiene que saber cuál es la evidencia de eso, porque si no pasa a ser un acto de fe, ¿no? El repetir lo que alguien te dijo se convierte prácticamente en un acto de fe. Si uno va a estar como loro repitiendo lo que dicen los libros, no sé qué. En cambio, cuando uno estudia astrofísica, uno ve la evidencia, por ejemplo, la materia oscura. ¿Por qué existe la materia oscura? ¿Cómo se descubre? ¿Cuáles son las evidencias de ella? Las diferentes observaciones. Y uno analiza datos y ve que todo es coherente y entonces uno puede afirmar que hay materia oscura, a pesar de que no la hemos visto, pero sabemos que está ahí porque hay evidencia. Y entonces son cosas complejas. No estoy seguro que sea como de cultura general, de conocimiento general. Lo que sí, yo creo que hay bastantes documentales en la actualidad en la televisión que van contando estas cosas, pero la cuentan como una historia, igual como lo estoy haciendo yo. Sí, sí. No, pero fíjate que yo quería comentar hoy curiosidades del sistema solar y quería empezar por el Sol y poco a poco iría dejándonos hasta llegar a Neptuno o no sé. Pero claro, es que nos hemos quedado en el Sol. Nos hemos quedado en el Sol porque es que solo en el Sol ya hay tanto que decir y mucho más que no hemos dicho. O sea, por eso es increíble. Es Bueno, increíble podemos todo ir esto. viendo el resto de planetas o de componentes del sistema solar en los siguientes podcasts. Sí, pues eso es lo que quería decir, sí, sí. Pues nada, si os parece bien, y a mí me ha parecido muy interesante todo esto, lo podemos dejar aquí y emplazamos a nuevos episodios de Café Interestelar para seguir conversando. Muchas gracias, Isaías, por todo. Gracias, Aida Ortega, también a ti, Isaías Rojas. Gracias por la invitación nuevamente. Nos Muchas estamos viendo gracias. en un próximo Café Interestelar. Nos vemos. Hasta luego. Adiós. Vale.